Ya Ya está. está grabando. Ahí está grabando. Gracias, Fenomenal. Laia. Bueno, pues muy bien, empecemos con el Bueno, videíto que nos tiene preparado Maripaz. sí, bueno, voy a ver si Ah, bueno. comparto. Bueno, comparto aquí. A ver, la anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Espera, le voy a decir a Laia. Laia, ¿puedes dejarme compartir? Maripaz, es que te estoy mandando WhatsApps. Ya Ah, te he vale. dejado, Ah, vale, vale. No lo había visto, perdona, Laia. ya lo tienes, ya. Dale Muchas ahora. gracias. Vale. A ver, compartir. Nos va a hacer falta el audio, ¿eh? Ah, yo escribí un trabajo sobre esa peli. La tengo en un enlace. Ah, Después si puedes, si no te importa, compártanoslo después. mm, Sí, ujú. bueno, la tengo que buscar porque hace como 20 años que escribí ese texto, Ah, cuando se publicó la película. A ver, ahora como dejo de compartir aquí. Bueno, era un poquito Un poco así intro sobre, un guiño sobre la cuestión de lo de lo real, ¿no? real, ¿no? mm, Bueno, buenos días a todos. mm. Hoy es el taller preparatorio del Serial 1 de los encuentros milerianos. Vamos a presentar, bueno, José va a presentar la clase 2. El título de esta clase en la publicación Freudiana 74 se llama Progresos en psicoanálisis bastante lentos 2. El discurso de Lacan y su objeto. Y en la edición en italiano, que estamos siempre mencionándola, corresponde a un subtítulo que se llama Sonno o Real dentro del apartado ¿Qué cosa es real? Como la otra vez, pienso que ambos títulos sirven bastante bien a su propósito y si en la clase 1 quizás se refirió al tiempo transcurrido, a esa lentitud, desde que se dieron los seminarios hasta que los estableció y publicó Jam, en esta ocasión, y esto es mi interpretación, quizás se refiere al tema filosófico, porque también es un poco, hace las cosas un poco lentas, pero es un recorrido a lo largo de las corrientes filosóficas que parece ser inevitable este año al recorrido de la pregunta ¿qué es lo real? A José, al final de que me contara, porque a él le encanta la filosofía, al final de que me contara un poco el recorrido de las partes candentes que a él le pareció, le dije, si tuvieras que resumir todo esto en 2 palabras, ¿qué dirías? Y esto es lo que voy a poner a modo de introducción. Me dice, Miller está yendo a tomar distancia de un real próximo al significante, a la causa, a la estructura, al matema, a la verdad. En definitiva, distancia de un real más bien de corte hegeliano para abrir un espacio a un real de la sustancia gozante, de lo vivo, del lado de la existencia. Esto es lo que me hizo él, resumidamente, de lo que va a exponer hoy, ¿vale? Y pienso que este pequeño resumen es bastante Contundente. lúcido para mí, ¿no? Yo me pregunto, Es entonces el una, primer... es una buenísima reducción, ¿no? Sí, ¿verdad? A mí Una me Bueno, encantan las buenísima reducciones. salió así. Porque claro, cuando le escuchas, sabes que con la filosofía te vas por todos lados, digo, a ver, vamos, resúmeme todo lo que me has dicho en 2 palabras. Digo, joder, José, qué maravilla. Sí, sí. Salió Bueno, así, si lo quiero repetir no sale. Pero, por eso me lo pero, apunté rápidamente, me lo apunté rápidamente. Maripaz, pero perdón, en ese resumen, sí, excelente, lo comparto, pero hasta Hegel, ¿no es cierto? Esto es un Lacan hasta Hegel, o un Miller, mejor dicho, hasta un Hegel como lea Lacan, pero no es con un Heidegger y demás, sino hasta ese punto, digamos, ¿no? Sí, Que sí. ahí hay todo un giro después, Claro, grande. Claro, Heidegger, en el ujú, próximo capítulo, que es el que justamente yo tengo que de alguna manera resumir y que estoy rompiéndome la cabeza a ver cómo resumo un capítulo donde habla de las mutaciones de lo real, de claro. las anfibologías de lo real, ¿no? Sí, en el próximo capítulo habla de ello, ¿sí? Mm. Así Sí, es. aquí es el inicio yo diría que es el inicio del giro de la pregunta romántica, Es lo ¿no? real, Que toma Schelling de Fichte. claro.
creo que es el inicio de ese giro pasando por Schopenhauer, Nietzsche, que los coloca como en un mismo lado y de allí continuará así, a Heidegger, ¿no? Alumno de Husserl, Ujú, en fin. ujú, ujú. Pero bueno, Yo siempre tengo la sensación de que hay como siempre, yo se lo decía a José, siempre hay como un binomio, ¿no? Como el ser, y ahí vas echando todas las bolas negras, yo lo veo así. Y luego está Sí. la existencia, ¿no? Y el ser vivo y el gozante, que ahí parece que se va a quedar una bola blanca, no lo sé, pero que sería ahí del uno, pero siempre parece que en todos los capítulos va creando como siempre dos. sí, una Ese tensión teórica. binarismo. Sí, sí. Ujú. El ser, lo que dice él, ¿no? Esto, el Bueno, pues significante, la bien. causa, el matema, la verdad, todo eso, el ser, todo se va quedando en un lado, ¿no? Y como que va esbozando hacia... Mm, hacia otra cosa, ¿no? Bueno, Mm, lo primero que les quería decir es que en la freudiana, el primer capítulo toma una parte que en francés y en italiano está en el segundo capítulo, digamos, ¿no? Entonces, el apartado de la freudiana que empieza en la topología, un nuevo imaginario, estaría en el capítulo 2 de la versión francesa e italiana. Así que entra con la topología. Por eso no es tan raro, digamos. Me parece que es una mejor transición que la versión de Freudiana, porque en la Freudiana nos encontramos de una vez en la primera línea de la clase la cuestión de la espiral, ¿no? Em, y es un poco, bueno, por lo menos para mí era un poco abrupta la entrada, ¿no? Lo primero que va a decir Miller, voy lo más rápido que puedo, es que es la diferencia que habría entre una pelota con la superficie que no pueden atravesar, pero que pueden atrapar, sostener y relanzar, y a diferencia del toro, ¿no? Que es un objeto agujereado en el medio. Mm. Dice, Lacan se sirve del toro para representar, aquí hay varios términos importantes, Lacan se sirve del toro para representar las vueltas de la demanda, siendo el agujero designado metafóricamente como el objeto del deseo. Si lo leemos así, son vueltas sobre la cuestión simbólica, ¿no? Es decir, para representar término simbólico, demanda término simbólico, simbólico o lo pulsional leído desde lo simbólico, ¿no? Agujero designado metafóricamente, término simbólico y objeto de deseo, al menos con un pie importante en lo simbólico, ¿no? Me interesa resaltar un poco eso a propósito de, bueno, de tratar de situar cuál es el lugar de la topología en la ultimísima enseñanza de Lacan y en el abordaje de Miller en este curso. Eh, Luego nos va a decir que allí hay que leerlo con calma. Va a decir, el discurso de Lacan da vueltas en torno a su objeto. Es una síntesis que yo voy haciendo, ¿no? es Dice, utilicé, en la página 8, en el segundo párrafo está eso. eh, no, en la página 7. ¿Ah, sí? Sí, dice, utilicé esta representación para indicar la relación Ah, del sí. discurso de Lacan, cuyas vueltas se siguen año tras año, tal, en relación a su objeto. Mm. A esto de lo que se trata para él, a saber, dije, lo real. Me Mm. parece que es importante porque tratando de recortar un poco, se puede decir el discurso de Lacan da vueltas en torno a su objeto, que es lo real, ¿no? El Mm. objeto viene de hablar del objeto de deseo, o sea que podemos suponer que lo real sería el objeto de deseo de Lacan. Y después hace una aclaratoria que tiene su importancia. Dice, o mejor dicho, de lo que se trata, puesto que no se trata de nada que se encuentre enfrente. Viene toda esa diferencia entre lo que está enfrente del término objeto y el latino. Y va a decir que en Lacan no se trata de nada que se encuentre enfrente. Dice después, si he empleado la expresión de lo que se trata en vez de la palabra objeto, es porque mi frase apunta a algo que es del orden de la sustancia del discurso de Lacan. Me parece que entonces esta entrada va marcando una diferencia entre lo que estaría por un lado del lado de la representación
del lado de la estructura, si se quiere, y por el otro lado de un término que vamos a encontrar varias veces en el capítulo en los momentos, yo diría, cruciales, que es el término sustancia. Y va a decir, José, sí, ¿sí? José, perdón, ese término sustancia, ¿cómo lo entendemos desde acá? ¿Como aquello que no ha menester de otra cosa para hacer? ¿En esa definición de sustancia? Yo ¿O, creo que o- o- Miller o da como esencia? creo que Miller da una indicación cuando más adelante dice que es lo que permanece. O sea, está del lado de la Mm, permanencia. Eh, Al menos es como lo he entendido yo, ¿eh? También es un ujú, término que está muy presente en el curso Sutilezas Analíticas. Mm, Hay allí un despliegue de la sustancia como sustancia gozante, que toma sí. de Lacan de Mm, la tercera, mm, ¿no? En oposición, además, habría un debate allí subyacente, por decir así, entre Lacan y Descartes. Porque Descartes también hablaba de la sustancia, pero de la sustancia extensa y de la sustancia, ujú, de la res cogita y la res extensa, ¿no? ujú, 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 Y Lacan, frente a eso, eh, digamos, propone la noción de sustancia gozante. Entonces, creo ujú, que es una indicación para tener presente que habría un movimiento que iría de lo representable a la sustancia. Luego, pero también aquí nos da una pequeña definición, o al menos algo de lo que se trata. Dice, mi frase apunta a algo del orden de la sustancia del discurso de Lacan, en el sentido de lo que hay debajo, de lo que hay bajo las claro. manifestaciones, bajo lo que se percibe, bajo los fenómenos. Entonces aquí creo que se aproxima, al menos momentáneamente, la sustancia al objeto A como leído, no como el que está enfrente de, sino leído como causa de, que es un uso que ¿Cómo hace causa? Lacan como causa de, Ah. el objeto A como causa, Ujú, que es un uso que hace Lacan de un matiz del op latino, ¿no? Eh, Porque, bueno, Ujú, el objeto lacaniano no es el objeto tal como había sido leído por cierta tradición psicoanalítica, ¿no? Que era hacer equivaler el objeto a una cosa del mundo. Es decir, el objeto como una cosa del mundo estaría más próximo al enfrente de, ¿no? A las cosas que se presentan enfrente. ujú, ujú. Eh, mm. sí, di, Elena. Sí, sin embargo, para Freud no es así el objeto. Mm, El objeto de la pulsión. Para Freud el objeto de la pulsión es algo perdido para siempre. Así es. Por eso Que digo Pero cierta no, tradición del psicoanálisis ya, que no es Freud, sino el uso que se sí, hizo, sí, la lectura sí, que se sí, hizo, que era sí, creer que el objeto era la teta, lo voy a decir así, sí, ¿no? sí, Como si sí, sí, como, sí, sí, fuese sí, como sí, un algo, sí, como un como un sí. algo, algo. exacto. Ujú, Entonces Ujú, Lacan creo que tratando de esquivar ese obstáculo ujú, que estaba presente en la teoría psicoanalítica, se sirve de la noción de causa, ujú, precisamente porque es una causa que no implica tener nada adelante, lo diría ujú, así, ¿no? Si no lo ujú, pone detrás, ¿no? Aquí lo pone, Debajo, al menos aquí pone. detrás o debajo. Ujú. Entonces creo que eso va mostrando un poco el movimiento en el que está también metido Miller, ¿no? Cuando nos trae esto. Dice, no es por azar. Me parece que aquí también hay una cosa muy importante, porque ujú, cuando habla de no es por azar, cuando damos un paso a propósito de lo real, tropezamos con la noción de causa. Hay un vínculo esencial entre lo real y la causa. Lo real es causa. Eh, Esto se puede leer a mi modo de ver de dos formas, como una suerte de elogio de la causa y del movimiento que toma Lacan para ir a hacer objeción al enfrente de, pero quizás también hasta cierto punto como una crítica de la noción de lo real tomado como causa, ujú, porque tomado como causa efectivamente va a convocar, La lo real operación. como causa va a convocar la cuestión del efecto. Y ujú. creo que por allí mm, haríamos de lo real pero entonces ujú. una relación causal entre causa y efecto. Y me parece que allí es delicado. Sí, Lili. No pensaba ese real como causa, es decir, como, se me ocurría pensarlo así, como una X. Es decir,
si vamos a hablar de causa y efecto, ay, pero y la causa siempre es una X, como homologado a lo real, digamos, ¿no? Lo real es la causa, lo real como causa, pero ese, lo real ahí sería como, es incógnita, ese nunca se sabe en sí qué es la causa, cuál es la causa, o qué sé yo, Sí, de que acuerdo, va de a acuerdo. producir efectos, ¿no? Algo así. Sí, pero por eso digo que hay que ir fino aquí, en mi opinión, porque eh, si se piensa como X, la X es un elemento a despejar en todo caso, que se despeje bien o no se despeje bien, en fin, que haya una distancia entre lo que se Ujú. coloca allí y lo que efectivamente sea la causa, daría una idea de lo real. Me parece que todavía está teñido de la lógica de lo imposible, lo diría así, ¿no? Sería lo real Ujú, imposible. ujú. Y además establecería una suerte de relación. Es decir, el término relación comporta dos elementos, ¿no? El Claro. elemento 2, que serían los efectos, en relación con un elemento 1 a despejar, que sería la causa. Pero en Mm. todo caso, Y, y se daría en sería un cuenta. real muy dependiente, en mi opinión, leído Sí. así, sería un real muy dependiente de la relación simbólica, que es Mm. lo que creo que habría que ir aislando, ¿no? Por eso digo que no estoy muy seguro que sea un elogio. Lo vamos a ir despejando también a lo largo del capítulo, ¿no? Ujú. De hecho, seguido de esto que dice de lo real es causa, no nos encontramos ningún tipo de elogio, nos encontramos un par de comentarios fuertes, ¿no? Mm. Dice, la cuestión de lo real se plantea para toda acción llamada terapéutica, es decir, la Ajá. acción que quiere Sí, incidir sobre los efectos, ¿no? Terapéutica no es psicoanalítico, ¿eh? Mm. Se trata en ella de alcanzar lo real, además alcanzar lo real, como siendo el reino, el dominio, el orden de la causa, puesto que se trata de obtener efectos de transformación. ahí está. Eh, el asunto aquí es que para que pueda haber efectos de transformación tendría que ser homólogo el efecto y la causa, tendría que ser del mismo reino. Eh, Cosa que por supuesto podría uno interrogar, ¿no? Dice, la cuestión de lo real es perentoria para todas las parloterapias. Se trata de nombrarlas se trata de una manera de nombrarlas que hace resonar la palabra parloteo. Es decir, para nada es una cuestión que me parece elogiosa. El parloteo puede ser solo, a diferencia de las cuestiones de la comunicación, lo diría así, ¿no? Entonces, solamente digo esto para ir tratando de situar que cuando escuchemos causa, tenemos que detenernos a ver, bueno, en qué sentido se puede escuchar, ¿no? ¿De qué modo el parloteo alcanza lo real? Mm. Eh, yo diría que allí hay una degradación de la fórmula que en el capítulo anterior era una fórmula elogiosa, ¿no? Parecía una cosa muy importante la cuestión de Fitch, ¿no? ¿Qué hay de real en nuestra representación? Ujú, ujú. Entonces, ¿de qué modo el parloteo puede alcanzar lo real? Me parece que degrada la representación a mero parloteo. Me parece que hay una operación allí que es Sí. interesante, ¿no? Digamos que de la majestad, lo voy a decir de esta manera, la majestad de la representación se pasa al mero parloteo. Mm. Eh, Luego nos dice que además, si tomamos el axioma clásico, eh, habría una homogeneidad entre la causa y el efecto. Allí hay un punto que creo que es importante. Dice, si admitimos la necesidad de que lo real sea del mismo orden que aquello que tiene efectos, es preciso que lo real subsista de la palabra. Y aquí dice la palabra, no dice el lenguaje, ¿eh? Mm. Me parece también que es un punto fundamental. Retoma entonces qué es lo real, la pregunta de Schelling, ¿no? Que tomaba de Fitch, ¿qué es lo real en nuestra representación? Y dice, es la pregunta más elevada del idealismo trascendental, o Mm. sea, de una cierta tradición que ha tenido un peso, ¿no? En la filosofía. Y dice, he sido, en pasado, he sido un idealista Ujú, apasionado. Y más adelante, buscaba la verdad en Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Que lo diga ujú. en pasado y él buscaba la verdad, me parece el índice de que ya no es por allí.
Ujú, Ujú, Es como yo lo ujú. puedo escuchar, ¿no? Ya no está siguiendo esa vía, o al ujú, menos no de la forma apasionada como lo había sostenido, ¿no? ujú. Va a situar entonces dónde se ubica la pregunta ¿qué es lo real? Que es la pregunta que subyace el capítulo, pero también a los, creo que son 4 o 5 primeros capítulos del curso. En la versión en italiano están agrupados los primeros 5 bajo un parágrafo que es ¿qué cosa es real? ¿Qué es lo real Ujú, entonces, no? Dice que es una pregunta que se volvió perentoria a partir de Descartes, y que es a Descartes a quien Lacan vuelve en su intento de extraer el concepto de sujeto. Nosotros ya sabemos que el concepto de sujeto quedará en la ultimísima un poco desplazado por la cuestión del parler. Perjudicado. Sí. Heidegger, nos resalta Miller, con Heidegger dice que el mundo devino a partir de Descartes una imagen concebida por el sujeto. El mundo como imagen. Eh, entonces, esta cuestión del mundo como imagen y la pregunta ¿qué es lo real? Me parece que tiene que ver con el título que le había puesto a la cuestión de la topología, un nuevo imaginario, ¿no? En el capítulo anterior, la topología, un nuevo imaginario. Dice, es a partir de Descartes, según Heidegger, que lo que es se sitúa en y por la representación. Es decir, es a partir de Descartes que podemos preguntar, entonces, si hay proximidad entre la representación y lo real. No siempre habría sido así. Para, para la escolástica, la idea del mundo como representación estaba ausente. Era un mundo creado por y para la divinidad, no por y para la representación, ¿no? Y situaba la escolástica, la causa, en el significante Dios, que ujú. nos dirá que es un uno, pero bueno, no hay que confundir el uno, digamos, ese uno con el uno del que se trata en la existencia, ¿no? También va a traer como ejemplo los griegos. Hmm. Va a decir, todo lo que estaba determinado por la esencia, más a partir de la descripción que de la causa. Pero una cosa, yo cuando he Sí, leído esto, estaba pensando, tanto Descartes como la escolástica, como los griegos, al fin y al cabo, da igual que sea representación del hombre, que sea representación de Dios, que sea sombras, al fin y al cabo todos tocan la representación. No, no, es aunque lo ponga el sujeto a diferente que sea Dios, el hombre o el mundo de las cavernas de Platón, siempre se recurre al mismo, es el mismo, es representación siempre, ¿no? Al Mm, final todos los podríamos agrupar. Y sí, además dice que Mm. es una arquitectura donde se sostiene la representación, ¿no? ujú. Sí, que Dios, que lo haga Dios a su, o lo haga el hombre, o lo haga, yo pienso que sí, es el mismo recurso, ¿no? Es una arquitectura, de lo que va también es una estructura, ¿no? Mm, ujú. Mm. Sí, en ese sentido lo digo, ¿no? Porque él habla de la imagen de especular como una build, y Así. esto sería la construcción, la arquitectura, la estructura. Y después Mm, está la imagen originaria que dice que es urbuild, ¿no? Que Ajá. va más allá de la estructura, ¿no? exacto. Ujú, ujú. Claro, ahí es donde está, por eso, yo creo que por eso está esa referencia un poco lateral a Platón, ¿no? Porque va a decir que la causalidad, venimos a hablar del objeto causa, ¿no? La causalidad en Platón sería del orden del modelo óptico. Y entonces se trataba de la proyección, si se pesca algo de eso, se trataba de la proyección de las siluetas en la caverna, ¿no? Mm. Eh, entonces dice, en relación a la cual si se quiere utilizar el término real, lo real es uno. Los reales, Es uno. Es uno. el uno. Mm. Mm. Pero aquí es interesante, dice la idea del bien. Entonces creo que la idea del bien nos aclara de qué uno se trata. ujú. Las apariencias son sombras proyectadas. Eh,
Luego, me parece que es interesante porque pensaba, o sea, esta referencia llevaría a pensar si la causalidad es imaginaria. Es decir, al menos para Platón es lo que se cuela por allí, ¿no? Eh, Ahora, situar el uno como causalidad, lo real es el uno, y lo real viene de decir que estaba en cierta tradición ligado a la causa. Si lo real es el uno, sería el uno como, yo lo pongo así, como el S1, ¿no? Pero que antecede un S2. No se trata todavía del uno solo, ese uno del bien, Ujú. ¿no? Creo que por eso dice la idea del bien. Mm. ¿Por qué? Eh, Porque la idea del bien yo no lo entiendo. ¿Por qué pone la idea del bien? Y lo es. la idea del bien en tanto que habría, bueno, yo lo pienso así, ¿no? Habría uno que no está castrado, lo pongo en la Ah, lógica del uno, pero del uno de la lógica masculina, ¿no? O sea, habría uno que no está castrado, habría algo que está bien, y en relación a eso vale, vale. lo demás se Vale, mide, ¿no? vale, vale, vale. Sí, estabas del lado de lo aristotélico, ¿no? Así, De la ética aristotélica, ¿no? De los sí, sí, de lo fálico, de todo lo que hace medida común. así es, Por eso es un bien, porque es para todos. Muy bien. así es. Vale, Ahora, vale. lo real del lado de lo fálico y de lo o sea, lo real leído desde allí, ser como causa vinculada a un efecto, como del lado de lo fálico, etcétera, el lado masculino, como uno del bien, eh, de la idea del bien, me parece que es un real eh, que precisamente está criticando, si se lee lo real desde allí, si se escucha la noción de lo real desde allí, ¿no? Luego habla algo que me parece que es interesante, trae a Freud, ¿no? Mm. Con la Vorstellung, la cuestión del inconsciente, las representaciones inconscientes, dice cuando el mundo llama al cógito, cuando el mundo sube a la escena del sujeto, lo que debe presentarse ante él. Aquí, si nos ha dicho, este, mm, eh, si nos ha dicho antes la cuestión del objeto y del uso del enfrente de, mm, pareciera que Miller ha leído la noción de Vorstellung de Freud como ante, o sea, como el objeto tomado por el ante algo. A diferencia ¿Cómo? al principio del capítulo ha hecho una diferencia entre dos usos del ob, de ese prefijo de la noción de objeto, ¿no? Primero Mm, habló del ob como tener enfrente algo, y mm, luego habló de otro uso, que es el propiamente lacaniano, que sería el causa mm, de algo, ¿no? mm. Entonces, si aquí nos dice que la Bostelum es el ante él, me parece que es un guiño que nos está marcando cómo ha leído la cuestión de Freud, ¿no? Dice, la representación emerge, bueno, voy a leer el párrafo. El término de El representación es un mundo. término capital en Freud. Él habla, en efecto, de la Vorstellung inconsciente. A pesar de todo, cuando Lacan se esforzó en demostrar, resulta difícil borrar que, para Freud, el inconsciente está tejido de representaciones inconscientes. Mm. La representación emerge como tal cuando lo que Heidegger llama el mundo, voy a Se quitar ese convierte. intermedio, se convierte en lo que es convocado por el cogito. Es decir, cuando el mundo es lo que debe subir a la escena del sujeto, lo que debe presentarse ante él y ser evaluado por él. Es decir, el ante él, el mundo ante él, me parece remite a la noción más clásica del término objeto. Yo allí tendría una observación. Yo creo que Freud, por supuesto que habló de representaciones inconscientes, pero creo que eran representaciones investidas, ¿no? No, bueno, Pero bueno, depende. Es que la Vorstellung representante de Freud no es la representación, es el representante de la es el representación. representante representativo, sí, sí. Representante de la representación, ¿eh? La Ujú. traducción literal, ¿eh? Ok, ok, ok. Quiero decir que no es no es lo representado.
ni siquiera la representación. Sí, sí. Ujú. Yo entiendo que se parece más puramente al significante, pero Pero el significante despegado del saber. sí, exacto, exacto. El No significante que no tiene, significa nada. no tiene conexión con el S2, no es Claro. saber. Bueno, Ujú. Hola, Me Rosa. parece que eso buenas. es lo interesante que viene desarrollando. Se escapa del saber, justamente, Sí, porque es representante de la representación, sí, queda sí. por fuera de la representación. Por El eso es que este comentario de Miller, para Freud, el inconsciente está tejido de representaciones inconscientes, a mí tampoco no quedo muy satisfecho tampoco. Ujú. Bueno, pero a ver, hay representaciones inconscientes, pero está el ombligo del sueño, donde no se puede Claro, decir más claro, nada. claro, ¿Sí? claro, claro. Me parece que a eso apunta, ¿sí? A este fuera de sentido, a este fuera del saber, ¿no? Pero, Que pero el representa el representante, S2, sí. El, ¿sí? el término representante de la representación lo empieza, creo, sí, creo que no me confundo, lo plantea hablando de la pulsión y Sí, hablando precisamente de lo irrepresentable del objeto, entiendo yo. claro, claro, claro. Entonces, bueno, no sé. De todas formas, lo irrepresentable del objeto, es que yo creo que el punto precisamente está en esto que estamos conversando, ¿no? Si efectivamente se trata, yo creo que estamos todos claros que cuando habla del representante de la representación está del lado del S1. Eso El es, eso es. asunto, el Exacto, asunto, el exacto. asunto es si es el S1 solo o es el uno que eventualmente entraría en relación con el S2. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto, ¿no? Porque si decimos que es causa, inmediatamente lo hacemos, pero sí, Estela. No, me parece que es una pieza suelta. Para mí es una pieza suelta que no hace cadena, ¿sí? Bien, para mí también, pero ubicarlo como causa No, no, no sería establecer la cadena. Claro. Pero es causa de lo que cojea, dice él. Cuando habla del segundo, dice, es lo que tropieza, de lo que... Claro. Ahí lo dice, es tropiezo, hay un Mm. op que es tropiezo, es el de Ajá. la pulsión, donde Ujú, no se puede decir lo que se quiere decir, se dice ujú, más de lo que se quiere decir y se dice ujú, lo fuera de sentido. En ese ujú. punto no es del orden de la representación, porque es Claro. tropiezo del lenguaje, es Ujú, lenguaje, tropiezo de la palabra, ujú, ¿sí? Es lenguaje propio, ¿sí? Que se escapa de las representaciones. ujú. Sí, ¿Sí? sí, de acuerdo, de acuerdo. Para mí es pieza suelta, ¿no? Mm, Que no hace cadena con el S2. mm. Me parece que va Bien. enunciando esto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo va enunciando lentamente, en ciernes, lo va mostrando, ¿no? Ujú. Sí, lo va anunciando, además haciendo una crítica de cierta tradición, y de cierta lectura, ¿no? Yo creo que por ahí, por Ujú. eso es importante, ir cirneando qué es lo que, por eso trae a Descartes y a Fichte y a Schelling, me parece, es para ir despegando al psicoanálisis, de cierta tradición romántica, lo voy a decir así, idealista, ¿no? Ujú. Bueno, continúo si no hay ninguna otra cosa, ¿no? Ujú. Lo que podría agregar es que en todas estas versiones filosóficas se trata de encontrar una prueba de la existencia, ¿sí? Ujú, Pero la prueba de la existencia que buscamos los analistas es otra, ujú, ligada a esta pieza suelta que no hace cadena en la representación. ujú. Esto es lo que yo agregaría, ¿no? Muy bien, eso es. Por eso el movimiento de acercarlo a la filosofía, yo diría, o sea, de traer la cuestión de la filosofía es un movimiento más bien separador de la filosofía, o al menos Es de cierta tradición filosófica, ¿no? No se Ujú. puede ver antifilosófico. no se puede ver Ujú. como un respaldo ni una invitación a filosofar, ¿no? No. En mi lectura al menos, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer un uso útil de ciertas nociones. Pero, Ujú.
Sí, sí, pero él está planteando una antifilosofía, si hablamos del psicoanálisis. Ujú. Sí. Bueno, luego trae la cuestión de la certeza evanescente de Descartes, ¿no? Que implica preguntarse por cuánto tiempo. Es decir, estoy seguro de, el sujeto es el garante de la existencia, el punto de certeza de, de la pregunta, pero es evanescente. Entonces dice, uno no puede reconocer en ese cogito endeble la permanencia de la sustancia. Otra vez, término Mm. sustancia, ¿no? Y nos dice que no es en el sujeto donde hay que apoyarse, por ser precisamente un término endeble, ¿no? Eh, a ver, estoy tomando... ajá. Entonces, de alguna manera, me parece que con este término, sustancia, habría una suerte de trayectoria que se empieza a insinuar que va de cierto uso de lo real al goce, es decir, haciendo más énfasis en el goce, en mi opinión, ¿eh? Lo real puede, una de las lecturas sobre lo real, una de sus... Lo real en el capítulo siguiente lo va a plantear como una anfibología, ¿no? Es decir, como una cosa que remite a distintos elementos. Se nombra igual, pero remite a distintos elementos, ¿no? Entonces, dentro de esa anfibología de lo real, una de las lecturas de lo real es tomarlo por el lado de la causa, y del sujeto. Y del otro lado estaría tomar lo real del lado de la sustancia, que es lo que ha planteado Lacan en la tercera, ¿no? Y del 74 es la tercera, creo. Y de allí en adelante, ¿no? Entonces, la transición de la representación a lo real requeriría distinguir, nos dice Miller, una representación especial. Allí está la cuestión de la letra, o del S1 como pieza separada, en fin. Pero va a situar también algo de esto, ¿no? Va a decir, eh, cuando trae esto nos acerca a la tercera meditación de Descartes, que dice, explica el estatuto singular de Dios, que tiene un correlato en lo real. En todo caso, estaríamos todavía, me parece, del lado de la lógica masculina. El estatuto Sí, singular de Dios, uno que se distingue. sí. Es el uno que se distingue, ¿no? Eh, en este momento, bueno, está toda la referencia a la cuestión de San Anselmo también. Me parece que es importante, ¿no? Vamos a buscar, déjame buscar la referencia, porque esto sí no lo sé. ¿Tú la buscaste, Mari? No, está ocupada. Un momento. No. Es que hay un momento que habla de lo que pasa. Mm. Bueno, en la página 11, al final casi del párrafo que venía trabajando, dice, el cogito por sí solo no asegura que se pueda pasar del orden de la representación a lo real. Ajá. No Ujú, permite la transición de la representación a lo real. Con ujú, lo cual, de alguna manera, está poniendo, digamos, habría una distancia entre representación y real. No son homogéneos. No serían homogéneos. Habría que, ujú. en todo caso, Es un buscar algún pasaje. elemento. Ujú, De hecho, por eso me parece que el título del siguiente apartado es importante, ¿no? Función divina entre la representación y lo real. Es lo que va a buscar. Y allí aparece la tercera meditación, eh, que equipara, de hecho dice, reanima el argumento de San Anselmo, ujú, uno que se distingue. Pero luego dice, eh, hay la idea de Dios, que no puede dejar de tener un correlato real, por lo que esta idea de Dios conlleva que él no puede querer engañar, puesto que es lo más real, y ser de buena fe es superior a ser engañador. Uno respira y ve volver, simplifico, todo cuanto se había puesto en suspenso en el punto de partida, por el canal de un otro que se plantea allí, y que es el pasador del orden de la representación a lo real. Allí lo que resultó interesante, al menos a mí, es el término pasador. ujú, Eh, no diremos que se trata de un otro supuesto saber. Él dice lo que es verdadero y lo que es falso. Es de manera eminente en lugar de la verdad en el sentido en que la produce.
Entonces, me parece que es interesante el recorrido que va haciendo, ¿no? Creo que Lo que cuando me- habla del pasador, de la representación a lo real, un supuesto decir que produce la verdad, de alguna manera está criticando, creo, ambos lados de la operación. La conexión entre representación y real se rompe con Kant. Es decir, ya no habría esa Ujú. juntura divina, esa junción divina, ¿no? Y dice, bueno, que Kant es el que realmente liquida el residuo escolástico de Descartes. Kant habla de la cosa en sí, Sí, que no se puede conocer. que no es para el sujeto, que es incognoscible. Aquello que de lo real no pasa a la representación. Este es un real que me parece se distingue del real tomado en las vías de la, lo diría así, en las vías, en la lectura de la causa, ¿no? Como ya no es posible servirse de la idea de Dios, Kant busca la lógica. Eh, ¿Qué es finalmente lo real en nuestra representación si Dios ya no está allí para asegurar la transición? Es la pregunta que hace Miller. Y luego dirá que hay dos grandes vías, al menos en la filosofía. Por un lado Hegel y por el otro lado Schopenhauer, Nietzsche. Los pondría en la misma línea. Nos dice Miller, Lacan tomó su punto de partida en Hegel. Schopenhauer está por completo ausente de las referencias de Lacan. No sé si leer en eso una crítica. Lo real, eh, según Schopenhauer, lo encuentra también en el título del apartado, lo real, según Schopenhauer, es escisión. Sí. Lo que Schopenhauer llama voluntad sería uno de los nombres del sujeto. A mí me extrañó un poco esta construcción al principio. Dice, no es el Ujú. sujeto de la representación. Es importante tenerlo entonces presente. Hay escisión entre representación y sujeto, que es otra cosa. Lo que Kant dejaba de lado como real imposible de conocer en la cosa en sí, Schopenhauer lo llama voluntad del sujeto. Pero, que no es representable, pero se puede aproximar a través de la contemplación y que se expresa especialmente en la vida. La voluntad quiere la vida. Es la fórmula que está allí, ¿no? Sí, esto recuerda un poco. Estamos en la página 14, ¿no? Creo, más o menos. Sí, sí. Esto tiene. Yo no sé, estaba pensando, Schopenhauer, yo no tengo ni idea, era filósofo, es de la época de Freud, porque Un poco antes. es un poco antes. Ah, vale, vale, porque no sé. Freud toca este tema también, ¿no? No sé, el tema de la vida más allá del cuerpo, o sea, no sé, cuando he leído a Schopenhauer aquí, a mí me ha recordado muchísimo a Freud. Yo pienso, no sé si Schopenhauer habrá leído a Freud o al revés, pero No, Freud lo leyó. Freud sí, Aunque él Sí, sí, dice que no lo leyó, lo leyó. Freud sí que lo Freud leyó. a Schopenhauer. Sí, Sí, Vale, vale. Freud lo leyó, sí, sí. Freud Ujú. se cuidó, es interesante esto que sale, ¿no? Freud se cuidó de la referencia a Schopenhauer, en algún momento lo nombra. A Nietzsche creo que muy, Nietzsche, muy poco, muy poco. dice que no lo leyó. No quiso leerlo, creo, a Lo, Nietzsche. lo dijo, No, que no quería, Mm. por no sesgar su investigación. Creo recordar que era algo así, ¿no? Eh, Schopenhauer, Nietzsche y Freud, los tres filósofos de la sospecha. Los llegaron a bautizar en su Ah, momento. sí. Ah, mira. Sí. Ahora, es curioso, ¿no? Que Lacan haya, digamos, no se haya referido a Schopenhauer, ¿no? Se decantó, parece muy claramente, al menos en su primera enseñanza, ¿no? En su enseñanza más larga, parece haberse decantado muy claramente por Hegel. Bueno, estuvo toda la cuestión de Collier y tal, ¿no? ujú, Pero, ujú. en fin. Es otro momento, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo una Estamos ya, exploración hegeliana, claro, no por este otro lado, ¿no? está ya en otro Aunque, momento. aunque yo creo que en la ultimísima, Mm. la cosa quizás se invierte. Pero Ríe bueno, y al final llora, ¿no? eh,
Eso está al final del capítulo. Lo que pasa es que es más consistente en la dialéctica hegeliana que lo que dice Claro, claro. Schopenhauer sobre la voluntad y la representación, Claro, ¿sí? Me parece que Schopenhauer es más intuitivo, mientras que Hegel arma toda una metafísica. estructura, ¿no? Un edificio conceptual importantísimo, y ahí sí, se sí. sostiene Lacan, ¿sí? Sí, 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 es sí, así. La totalmente. dialéctica. Al O menos sea, se para ahí sostiene le sirve. al menos se sostiene el tiempo que se puede decir fue hegeliano. En el No tiempo sé, Ujú. del significante, por eso, después ¿sí? creo que ya no, Sí, pero sí, 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 en el tiempo del significante le sirvió justamente sí, sí, para plantear la dialéctica, ¿sí? sí. Luego, fíjense, veníamos de hablar de lo real según Schopenhauer, escisión, Mm. lo real según Hegel, sutura. Son dos posiciones antagónicas hasta cierto punto, ¿no? Lacan fue hacia el lado donde hay una ecuación entre lo racional y lo real. Y de hecho nos recuerda que para Lacan lo real, en una de sus primeras formulaciones, todo lo que es real es racional. Mm. Eh, Importante, ¿no? Es decir, porque a veces se escucha lo real como precisamente como lo que estaba apartado de lo racional, apartado de la representación. Mm. Y yo creo que es interesante la pregunta que surge, es decir, ¿por qué si lo real es ecuación o es matema, es una posición distinta a si lo real es lo que está fuera de matema? Mm. Y es una pregunta que nos acompaña desde que estábamos con Todo el mundo es loco, ¿no? Mm. Bueno, Hegel no usa el término real, sino Wirklich, que más bien es traducido como lo efectivo. Y nuevamente es un término que toma lo real en tanto tiene efectos. Por lo tanto, lo toma como causa de esos efectos. Entonces nos está explicando que lo real como causa viene de cierta lectura que tenía un pie en la apoyadura lacaniana con Hegel, ¿no? Ese no es el caso para la cosa en sí kantiana. Es decir, la cosa en sí, no, los efectos no se deducen. Los fenómenos no se deducen de los efectos, digamos, ¿no? Son precisamente la cosa en sí es separada. Entonces creo que es interesante. A mí me recordaba cuando leía esto, algo que está en Todo el mundo es loco y que lo vimos cuando hablábamos de Hillary Putnam. No sé si recuerdan que en Todo el ¿Sobre mundo qué es... no escuché? Perdón, no escuché. ¿Sobre Ah, qué? sí, este punto de la cosa en sí kantiana, Sí. como algo que trae Miller para decir que en la cosa en sí los fenómenos no se deducen de los efectos. Me recordaba a una referencia de Miller en Todo el mundo es loco, que él era de Hillary Putnam, que parece que es un gran referente de los cognitivistas. Y Putnam Mm. tenía allí dos teorías. Bueno, lo puedo buscar, pero lo tengo en PDF, déjame un minuto y les leo el fragmento. Pero lo que me parece que es importante apuntar es si habría relación o no entre cierto fenómeno y su causa. Eso es lo que está indagando, ¿no? Creo. Bueno, Entonces, sí, que los efectos pueden ser diferentes, ¿no? Era algo así, ¿no? No quiero recordar. esto, si lo quieren buscar, lo tienen a mano, está en la página 192 de Todo el mundo es loco. Dice, no sé si recuerdan, toda la pregunta de ese momento de Todo el mundo es loco era si había relación entre las bases físicas y los estados mentales. Entonces, Putnam tiene dos teorías. La primera, que era tomada de la teoría de la máquina de Turing, Ujú. se llama Machine State Functionalism, que es el funcionalismo de la máquina de estados. Y que esta teoría postula eh, que habría una relación, digamos, entre una cosa y otra. Es decir, así es la base material, así es el efecto mental, Ujú. ¿no? Y eso parece que es el soporte de los cognitivistas. Ujú. Luego,
Miller menciona allí que hay otra teoría de Putnam, que dice, vale la pena destacar que Putnam mismo le hizo objeciones y que desmintió su primera hipótesis, reemplazándola por otra, que está inscrita bajo el nombre de la múltiple realizability, la realizabilidad múltiple. Es la tesis bastante amena, hay que decirlo, según la cual el mismo estado mental puede corresponder a varios estados físicos distintos, sin que se pueda escribir una flecha en el otro sentido. Yo creo que esto es importante, porque aquí nos lo trae a propósito de la cuestión de la base neurológica y el estado mental, y en el Serial 1, de alguna manera, nos lo está trayendo a propósito de la relación entre la causa y los efectos, si habría una relación uno a uno o no. ¿Para qué? Para criticar, me parece, la ecuación entre lo real, entre lo real y lo racional. Ahora, la vertiente hegeliana de Lacan, por decir así, este apartado, lo real hegeliano, lo real según Hegel, que tiene que ver con la juntura, dice, Lacan encontró en la estructura una respuesta a la cuestión de lo real, para pasar del parloteo a lo real, donde lo que es Eso. causa es la estructura del lenguaje. Para Lacan, la estructura es lo real. Me parece que es importante, ¿no? Porque lo real, eh, del lado de la estructura, no, o del lado del matema, como lo quieran ver, o del lado de lo relacionable entre un S1 y un S2, lo real desde allí es distinto al real sustancial. Lo real es la topología, ¿no? Para Lacan, y lo que sustancial sería lo biológico de Freud. ¿O qué? O sea, serían... Quizás sí, dicho un poco rápidamente, ¿eh? Pero porque después allí está la cuestión del cuerpo, que lo vamos a ver. Pero yo creo que al final está tratando de tomar distancia para dar consistencia a un real que no es matemizable. Creo que ese es el esfuerzo. Mm. Por Creo eso que, va, Mm. ¿sí? yo creo que nunca asimiló lo real al matema. A mí me parece que no. Bueno, A Yo también, a la yo topología también sí. lo pienso, pero la topología es otra cosa, no es exactamente el matema. No, claro, es otra El la matema es topología. una forma que Lacan quiso de representación lógica, o sea, que tenía una base lógica, Sí. pero de ahí a lo real mm, creo que hay una distancia muy grande. claro. De todas formas, De todos modos, sí. de todos modos, en el capítulo siguiente plantea las figuras topológicas como un acercamiento a lo real. ¿Sí? Sí. Él ahí va planteando diferentes mutaciones de lo real y entre ellas plantea lo topológico como un acercamiento a lo real, ¿no? Sí, sí, Acercamiento a lo real que no quiere decir llegar a él, ¿sí? claro, Es Sí, simplemente sí. un rodeo. un rodeo. Mm, Porque en el capítulo 1, no sé si acordáis, en la página 21, en la clase 1, Miller dice que de las pocas cosas que dijo Lacan sin comillas, es la topología es lo real. Lo digo sin comillas, en el sentido que para Lacan era exactamente eso. Yo me acuerdo Sí, de haberlo sí, en ese en ese momento. momento sí, claro. Mm. Y llega un momento en que siempre lo real, tal como lo define, no le alcanza y tiene que buscar otro real, otra definición de lo real. Yo creo que busca rodeos para aproximación, para aproximarse. Por Rodeos. definir. Sí, De todas formas, esta noción de aproximarse me parece que es central precisamente por lo que marca de fallido. mm, Es decir, mientras que ujú. el matema, por decir así, haría creer que efectivamente se encuentra la fórmula y se acabó, ¿no? mm, Ujú. Entonces Es creo que atrapable. eso es el asunto, ¿no? En relación a la topología, yo creo que hay dos lecturas
distintas. Hay una lectura en la cual creo que algunos creen poder encontrar en la topología el medio para dar cuenta de lo real, lo diría así. Pero eso es otra cosa, eso Y sería eso es para otra. localizar lo real. Quiero decir que si... Claro, Claro, la ahí es un cuestión ahí problema. es que podemos, según cómo, creo que nos podemos deslizar hacia que lo real es representable. Lo real Así no es es. en Lacan y lo real no es representable en Lacan. Y tengo la impresión de que, no sé, bueno, lo que me pasa a mí es que yo me pierdo con la filosofía, me pierdo horrores. Entonces, me pierdo un poco con todo. Pero Ujú. entiendo que no sé, yo creo que Lacan nunca planteó, y no creo que lo real fuera representable, ¿no? No, yo No, también. claro. Otra Claro, cosa es claro. que la topología lo sitúe, lo localice. Mm. O por lo menos yo lo he entendido así, no sé, pero no sé Lo que si... pasa es que lo que pasa es que yo creo que en la topología, no sé qué piensan ustedes, pero creo que con el uso topológico de Lacan es doble. Es decir, cuando se pone con la cuestión del nudo, si el nudo pasa por arriba, por abajo, toda esta cosa, de alguna manera sí que da una cierta, ¿cómo lo diría? Como una cierta imaginarización de lo real. Por eso es un nuevo imaginario. Bueno, él dice Mm, que es una mostración de Claro. aquello que fracasa en lo que quiere mostrar, claro. ¿no? Porque fracasa en lo que quiere mostrar. La banda de Möbius, Claro. el cross-cap, ¿no? Son todas figuras imposibles desde la geometría euclidiana, ¿no es cierto? Entonces él lo que quiere mostrar es que va más allá de la representación y cómo se puede mostrar esto, que todo el tiempo se escapa, que todo el tiempo Eso es, fracasa, eso es, ¿no? eso es, eso Sí, es, sí, sí. eso es, Ahí de eso acuerdo, es. sí. Otra cosa es localizarlo. Yo entiendo que los nudos trata, y de hecho hace uno de los tres nudos es lo real. Pero Pero dirá que los tres nudos son. Allí lo real, me parece también está en el propio nudo, hay la anfibología de lo real. Porque hay un punto donde lo real está al interior como uno de los registros, digamos, uno de los redondeles, y a Ujú. la vez visto como una suerte de totalidad, decir que la topología es lo real, es lo real, me parece que no lo ubica ya como uno de los registros del nudo, ¿no? dice, Entonces, la topología es lo real. Yo eso está no así, diría que ¿no? dice. ¿Cómo Sí, lo...? sí, en un tiempo lo dice, sí, en un tiempo lo ¿Sí? dice, pero después no le Des- basta esto, claro, no después le es no, suficiente. Después exactamente. deja de ¿Sí? decirlo. Vale, vale, vale. Quizá yo me he quedado con que no hay Ya, ya, manera, ya. que no, que no. Una cosa es que puedas, para intentar imaginarizarlo, poner un anillo y cómo se anuda con lo simbólico y con lo imaginario, pero es una imaginarización ya. Ujú. Pero, De hecho, yo creo que es distinto captar el nudo como totalidad, lo voy a decir así. Es como lo puedo decir. Yo cuando miro el nudo lo miro como una sola cosa, que mirarlo por sus elementos. Si uno más bien va hacia la cuestión tríplice, lo voy a decir así, ¿no? De tomar cada redondel, me parece que allí es por lo menos para mí donde se produce cierto extravío. Porque al final Lacan homologa los tres registros. Y va a decir que lo único que distingue a un registro de otro son las letritas, el RSI, ¿no? pero no es Es que Eh, cualquier cada cosa. uno es no uno, es cualquier cada uno cosa, por es eso. uno, como Cada uno es uno, exactamente. Pero no es leerlo como tres. Mm. Por eso digo que es verlo como en esa. Creo que ese es el movimiento al que apunta Miller, ¿no? Es decir, ir de la topología que haría creer que hay tres que se pueden enlazar, no sé qué, todo ese rollo, a la cuestión del uno, que al final es claro, lo que pero se ahí puede. desde lo que es la práctica hay un avance copernicano, porque Sí, sí, están sí. los empalmes, ¿no? Mm, Los empalmes donde se puede ubicar cada sujeto, no ujú. Sí, sí, sujeto cada parlete. parlante, cada Sí, sí. parletre, Sí, ¿sí? sí. Entonces, me parece que ahí es donde la práctica cambia rotundamente.
por eso Ujú. estamos trabajando todo esto, ¿no? Porque es Ujú. otra manera de escuchar. Pero estoy de acuerdo que tiene yo creo que eh, es un recurso útil, como han sido recursos útiles en su momento el objeto A, el fantasma, etcétera, nociones que son útiles para la clínica. Miller dice, me parece que lo dice en el lugar de, y el lazo, no me acuerdo si en el lugar y el lazo, que dice es una caja de herramientas, es una caja de herramientas que tenemos que utilizar, Ujú, ¿no? ujú. Mm. De hecho, van a encontrar en la página 17, cuando habla de una jerarquía ontológica, van a Ujú. encontrar esa referencia, ¿no? Del título que dio de los nombres del Padre. Va a señalar allí que más tarde Lacan dijo que lo real, lo simbólico y lo imaginario eran en el fondo nombres del Padre. Ujú. Parece que es importante allí, porque si lo real, lo imaginario y lo simbólico son nombres del Padre, entiendo por dónde lo dice, por la cuestión del anudamiento, en fin. Eh, quizá Yo lo no lo real también, entiendo. ¿no? Yo eso no lo entiendo. Mm, Directamente no lo entiendo. mm. Bueno, leámoslo el parrafito completo para tratar de Mm, ayudar. Dice, se mm, da por bien entendido lo real, lo simbólico y lo imaginario, porque se recita, podemos decir, incluso antes de nacer. Lacan pescó estos tres términos en una página de la eficacia simbólica de Levi-Strauss, título Mm. que es de una manera de decir acción de la estructura, y había mm, dado sobre ellos una conferencia que precedió a la escisión de 1953 y a su primer seminario público. Pueden encontrar esta conferencia reeditada en las ediciones de Subil en un pequeño opúsculo al que di título de los nombres del Padre, ya que más tarde Lacan dijo que lo real, lo simbólico y lo imaginario eran en el fondo nombres del Padre. La tripartición de lo real, lo imaginario y lo simbólico se da por adquirida. ¿Por quién? ¿De quién es esto? Queda validada por el uso que hacemos de ella. Aquí está la cuestión utilitaria, ¿no? Y la Ujú. clarificación que aporta sobre los fenómenos con los que nos confrontamos en la experiencia analítica. En la última parte de su enseñanza, Lacan se esforzó en poner esa tripartición en el mismo plano con redondeles de cuerda. Es decir, que ya no había primacía de un registro sobre otro, ujú, ni ujú, tampoco primacía de lo real, podemos decir ujú, así, ¿no? ujú. Sin embargo, al principio no lo estaba de entrada, había una tripartición e incluso una jerarquía ontológica entre estos tres términos. Esta Ujú. tripartición permite primero excluir lo real en el sentido de real, en el En ese sentido sentido. de lo dado, de lo que es natural. Mm, Al mismo tiempo, excluye lo que habría de sustancial en el cuerpo. Aquí está la tripartición, es decir, no, la tripartición, creer que lo real es un registro, como yo lo interpreto, excluiría la noción de real mismo. Ujú. Por eso es que hay una anfibología, porque tomarlo como registro es distinto de tomarlo como en el sentido de lo real. Esta tripartición permite primero excluir lo real en el sentido de real. Pero espera un momento, dice en el sentido de lo real, en el sentido de lo dado de lo que es natural. Eso es lo que Así, dice. No, eso no es lo así es, real. claro. Lo descarta. Vale, vale, vale. Hmm. Ahí y luego añade, ¿no? Al mismo tiempo excluye lo que habría de sustancial en el cuerpo. Eso es. ¿Qué es lo que excluye lo sustancial en el cuerpo? No hay un real La, en el cuerpo. yo creo que en el cuerpo lo que hay es otra cosa. No se puede hacer equivaler lo real y el cuerpo. Creo que es Claro, de eso de lo que se trata. claro, claro, claro. Es más, Lo Lacan cual no hasta quiere el... decir que el cuerpo no sea real. El cuerpo podría leerse como de lo real, así como puede leerse lo del imaginario, en fin, ¿no? A ver, lo que pasa es que Lacan hasta el final, si yo digo, como yo lo he leído, cada uno hemos leído, pero casi hasta el final, incluso ay, bueno, cuando va, ¿cuál es el artículo en el que plantea los tres registros? Bueno, casi hasta el final plantea el cuerpo como imaginario. Lo que pasa que
en lo que hay una parte del cuerpo que pueda ser real, pero algo del cuerpo, en realidad está hablando del goce que sea en el cuerpo lo que pueda ser real, pero no el cuerpo. El cuerpo no tiene nada de real. Ahí está lo más interesante, que yo también lo pesco de esta manera. Mm, A veces, al menos es mi impresión, que a veces cuando hablamos de lo real nos deslizamos al goce. Y cuando hablamos de goce nos deslizamos a lo real. ya, Y yo creo que los tres registros están allí, al menos a partir de la tercera. Lo que de la tercera, interesaba eso sí. era los puntos donde se gozaba, digamos, ¿no? En el calce del nudo de la tercera, lo que había eran los goces, Sí. que eran varios goces. En aquel momento hablaba del goce fálico, del goce del otro goce, del goce otro, incluso ahí hay una pequeña sutileza, pero lo dice de las dos maneras, en fin. Mm, Pero el goce no es lo real. No, no. Me parece que lo aclara en la experiencia de lo real en la cura cuando dice el goce es la experiencia misma, ¿sí? Ujú. Dice, Sí, el sí. goce es la experiencia misma, entonces no es lo real. Sí, mm. es interesante esto de que el goce es la experiencia misma, pero no lo podemos equiparar a lo real. Muy importante, porque creo que a ¿Sí? veces se habla como si fuesen sinónimos. Y no lo son. No lo Sí, son. es cierto. Entonces, por Vale. eso hay una crítica, creo, la tripartición de lo real, imaginario, simbólico. Dice Miller que Lacan se esforzó en su última enseñanza en poner esta tripartición en el mismo plano los tres redondeles. Eh, porque antes no había esa tripartición, no eran equivalentes los tres registros, ¿no? Ahora, esa tripartición permite excluir lo real en el sentido de real, en el sentido, yo lo entiendo así, lo real en el sentido de registro, porque el real allí está como cursiva. Los registros son simbólico, imaginario, real. Mm, No sé cómo lo entienden ustedes. Yo creo que cuando dice excluir lo real en el sentido de real, el segundo real me parece es lo real como registro. Precisamente porque la perspectiva unaria borraría las letritas del nudo, ¿no? Lo haría que uno no prevalezca sobre otro. mm. Los tres son uno. Precisamente lo que comentaba Estela antes, ¿no? Los tres son uno, pero depende de cómo se empalmen, Claro, ¿no? claro, Y claro. eso emerge, dice él, solo se hace visible en el campo freudiano los giros, en las vueltas de lo dicho, ¿no? Ujú, Lo importante son las vueltas de lo dicho, donde ujú. me parece que no se puede dejar de lado el significante, pero el significante como pieza suelta, que no hace, yo Eso. insisto en este punto, ¿no? El significante como pieza suelta, ese significante unario, ¿sí? Que hace marca propia, pero que no hace cadena con el saber, ¿no? Acá se trata en todo caso de otro saber, que se adquirirá otro saber, no es el saber del S2. Sí, Pero me totalmente de interesa acuerdo. esto que dice de las vueltas de lo dicho, ¿no? Y que, este, eh, que allí hay un resto que no es tenido en cuenta, ¿sí? Mm. Estoy buscando dónde tengo aquí una referencia, pero bien, fíjense esto. Voy a hacer un pequeño salto entre la página 17 y 18 para tratar de construir lo que les quiero decir, ¿no? Dice, lo simbólico es uno de los nombres de lo real. Me parece que... ¿Qué página es? La 18. Exactamente. En cuanto a lo simbólico, Está es a uno de los mitad. nombres de lo real. Mm, Es lo real como Birklitz, lo real como causa. Lo simbólico es lo real como causa. Ese es el real que no llega tampoco, ¿no? Es decir, por eso
se podría decir que la tripartición permite excluir lo real en el sentido de real como causa. Es como yo lo puedo entender. Mm. Yo no lo entiendo, eso no lo entiendo. Estoy intentando buscarlo. Página 18. Sí, sí, ¿Lo ubicas en el texto o no? pero sí, no lo veo. Ahora no veo. Primer párrafo, la exclusión de lo real es otra cosa. Siguiente párrafo en cuanto a lo simbólico, empieza. Bueno, es igual, no lo encuentro, pero no ¿Tienes importa. Ya lo... en Sí, francés o estás con la de Freudiana? lo estoy leyendo Bueno, es igual, no importa. No me voy a empeñar en buscarlo en el texto ahora, que no. Pero... ¿Cómo? ¿Puedes repetir la frase? Lo leo como está publicado. En cuanto a lo simbólico, es uno de los nombres de lo real. Es lo real como Wirklich, lo real como causa. Y puedo seguir. Después dice, todo cuanto queda como imagen de Lacan en la opinión, lo que queda de aquello por lo que se señaló, es precisamente la imagen de alguien que demostró en qué lo simbólico es real. En qué lo simbólico es lo más real en psicoanálisis y en la constitución del sujeto. En la cosa. Por Pero eso los tres dice lo que registros. puede considerarse como marca, ¿no? Ahora, si hablamos de lo simbólico, es la intrusión del significante en el lenguaje, Eso. pero como marca sigue Ajá. siendo ese uno, sigue siendo ese uno solo, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es real, porque no hace cadena, Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. ¿eh? Pero no deja de ser simbólico, porque es la Claro. marca incrustada en el cuerpo, Mm. ¿sí? La marca sí. del lenguaje incrustada en el cuerpo, Mm. Es ¿no? que ese es el Fijada trayecto. en el cuerpo, ¿sí? Mm. Para cada uno, ¿no? Ujú. Ujú. Me parece que eso es lo interesante que está planteando, es ese uno que marca el cuerpo y que lo fija, ¿sí? Lo fija pulsionalmente, porque es del orden del trauma. Si nos Sí, sí, ponemos sí. a pensar, Sí, es sí. el trauma del nacimiento, ¿sí? Sí, sí. La Ujú. primera angustia y lo que eso implica de que se incruste el significante en el cuerpo, que ya se incrusta el significante en el cuerpo, ¿no? Lo dice Freud, ¿no? En el proyecto, cuando habla del complejo del semejante y cómo el semejante le da sentido a lo que le pasa al niño en el momento en que llora. Ya eso es angustia, ¿sí? Pero bueno, ya acá el significante se incrusta en el cuerpo, ¿no? Me parece que desde aquí ya podemos hablar de goce, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Sí. De la incorporación del goce. Otra vez, fíjate ¿no? que es el pequeño obstáculo que creo que tenemos cada vez. Es que es como, yo creo que es sacar un poco la cuestión de lo real, del lado de la causa, del lado del objeto causa de deseo, Ujú. del lado de lo que sería articulable, de lo que tiene relación una cosa con otra, para ir llevándolo precisamente a un real, que es el real del goce, que es el real del S1 que percute, que es verdad que después se podrá enlazar hasta cierto punto, Sí. sí, pero quedará articulado, pero también quedará solo. Mm. Sí, Es sí. decir, ¿por qué? Me Porque, parece Como, porque que como lo precisamente es lo originariamente simbólico, reprimido. es lo simbólico lo que queda constituido por lo real. Lo simbólico es uno de los nombres de lo real. Quiere decir que lo real puede adoptar distintas, lo voy a decir como puedo, distintas manifestaciones. Una de las manifestaciones de lo real es lo simbólico. No es lo simbólico como apartado de lo real, sino que lo simbólico mismo es un nombre de lo real. Solo Eso que no lo es veo. cuando se atrapa del lado de la causa, cuando se atrapa del lado de la causa sería lo simbólico. Se Claro, lo atrapa. simbólico es constitutivo de lo real. No puede, no, Eso sí. ahí es donde aparece Eso lo sí. real. Es constitutivo, es condición de constitución de lo real. El S1 que marca la carne,
De lo ¿sí? real pero lo real iba a decir de un sujeto, bueno, no sé cómo decirlo Sí, de del otra parlete, manera, es decir, no de lo real, del mundo, claro, no, sino no. de lo real particular de cada uno. Ajá. Pero lo que pasa es que ahí queda por fuera lo real de la carne y pasa a ser simbólico que marca el cuerpo. Y ese Ujú. cuerpo ya no es cuerpo, ya no es carne, ya no es carne, ya es un cuerpo que tiene un significante que lo marca. Mortificado, podemos decir. Mortificado, mortificado, sí, Pero por un sí, lado queda lo mortificado y por el otro lado yo diría queda lo que no se deja mortificar, que es lo ¿no? vivo. Sí, sí, Entonces, claro, ¿hacia dónde está yendo? A tratar de extraer, me parece, de desplazar la cuestión de lo que queda articulado, porque al final lo que queda articulado no es más que lo vivo también, solo que sí. es un vivo modificado. Freud lo decía a su modo en el yo y el ello. Eso son otros términos, es otra construcción. Pero si no recuerdo mal, Freud planteaba, tendría que buscar la cita, pero Freud planteaba que el yo es una superestructura del ello, es una transformación del ello. Y el superyo, pues, es una transformación del yo. Por lo tanto, son tres formas del ello, al final. Tres formas transformadas, tres formas propiamente hablando, de una misma cosa. Aquí, al final, yo creo que la cuestión real, simbólico, imaginario, hacerlo, eh, colocarlos en una cierta equivalencia, romper esa tripartición, romper esa jerarquía, es para mostrar hay goce. Y si podemos decir hay Mm, goce en lo imaginario, hay goce en lo simbólico y hay goce fuera de lo imaginario y lo simbólico, para no decir hay goce mm. en lo real. Ahora, ¿hay más goce en uno que en otro? Se podría pensar que el goce solamente es real, o también hay goce cuando se habla. Yo creo que No, ahí pero es ahí, donde está el asunto. espera un poco, espera un poco, Voy, espera voy, un voy, poco, claro, espera un claro, poco. claro, A claro. ver, lo que pasa es que, ¿de qué goce hablamos? Ya, Claro, hay un goce cuando hablamos. claro. Claro que sí, hay, claro que sí, pero no sé cómo lo has dicho, de una manera que, no sé. ¿Y dónde está el goce de cada uno? También hay goce en el silencio Claro. de los que te hacen un síntoma de mutismo. Quiero decir, hay goce en el síntoma también, hay goce, no sé. Es que Ahora, Hay diferentes hay, voces, sí, a mí me parece que hay diferentes voces. Desde el momento en que hay 3 registros hay diferentes voces, claro, ¿no? claro, Ya claro, sí, desde ese punto de vista me parece que claro. ya encontramos diferentes voces, ¿sí? hay diferentes goces a partir de que eso se constituye, podemos decir así, por la percusión, el significante en el cuerpo, Mm, o de algo que resuena en el cuerpo de Parletre. Es decir, mm. pero en una cierta perspectiva hay uno, o sea, hay goce. Hay goce más allá de las formas que ese goce adopta. Por supuesto que el goce para poderlo cernir, decir, localizar, adopta formas. Entonces decimos goce fálico, goce otro, goce tal, goce del No, bla no es que bla. adopta. Mm, yo no lo diría así, ¿no? Es decir, Ajá. el goce fálico es el goce organizado por el falo. Mm. Mortificado también. Bueno, pero Pero organizado. es una mortificación que lleva a un menos y a un más. Es, O sea que claro, al eh, final eh, es un menos, pero para seguir gozando. pero es un menos que permite un goce, un tipo de goce satisfactorio, además, tal y como lo plantea Freud, por ejemplo. Y luego eso Lacan lo toma tal cual. Es decir, ¿Sabe? Ujú. es lo que, por ejemplo, Freud lo distinguía el goce psicótico y el goce neurótico en ese sentido. No, no, hay Es una decir, utilidad, por porque supuesto, el localizar goce eso. fálico es el goce que ha pasado por la castración. Luego, claro que hay un menos, porque hay una reducción. Hay que pasar por la castración. Es como, no hay otra manera. Entonces, hay una reducción del goce, pero es un goce vivido como placentero, que no es lo A mismo ver, que no es lo pero mismo que el goce que no ha pasado por la castración, que el goce
no sé, eso, que no pasa por la castración. Sí, me parece que si lo pensamos freudianamente, sí, pero si lo pensamos desde la tercera, cuando Lacan habla de goce fálico, habla de un exceso de goce, que no es satisfactorio precisamente. Igual se satisface el sujeto en esa insatisfacción, pero cuando pensamos en el goce fálico como exceso, ¿no? No, En pues la tengo que tercera lo releer dice, la ¿no? tercera. Tengo que Yo, releer la tercera porque yo no me quedo con esa idea. yo creo que la cuestión del goce como negativizable, o la noción misma de mortificación del goce, eso también es una noción muy hegeliana, ¿no? Es Claro, decir, mientras que yo creo que al final de lo que se trata es que el organismo, o sea, hay goce y lo hay de forma permanente. Y por tanto lo que puede haber es acomodos del goce. no, Es muy freudiano también. no puede ser cualitativo, ¿no? No, no es que se va a llevar el goce a cero, porque de alguna manera a veces se escucha que el goce sería lo mortífero, la pulsión de muerte, lo que hay que contrariar, etcétera. No, cualquier cosa que hagas va a implicar goce. Lo que sí me parece que hay que distinguir es la noción de satisfacción, sufrimiento, en fin, eso sí, se puede sufrir más, se puede sufrir menos con determinada posición, y no son equivalentes los arreglos que hace cada uno. Pero, pero el goce, yo creo que cierta tradición del psicoanálisis pensó que el goce era negativizable. Y yo no sé si el goce es Yo creo negativizable. que Yo el creo que goce es... hay otra economía en juego, otra economía psíquica, por llamarlo freudianamente. Yo creo que No, hay... por algo se llama, ¿Mm? perdón, No, 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 no sé di. qué ibas a decir, después lo digo, no importa. Bueno, yo creo que el goce es negativizable si uno por estructura tiene la posibilidad de negativizar el goce. Mm. Y no es Sí, se hace tan... lo que se no puede, es- por eso se quiero habla de decir, arreglos. pero yo ahí entiendo, igual soy muy freudiana, pero es que eso lo encuentro en Lacan igual. Quiero decir que si conseguimos hacer pasar por el complejo de castración, o sea, si no, Pero es ¿qué? que el complejo de castración no Pero es por la solo un castración en sentido negativo. estructural, ¿eh? En el sentido ¿cómo diría? De poner barra menos phi. Claro, pero yo creo que O sea, el tema es que la castración, perdóname, de ecuación sí, matemática, ¿eh? Matemática, o sea, de ecuación matemática, eso reduce el goce. Reduce, pero a la vez lo transforma en un goce placentero. Que no tiene no es el goce del sufrimiento. Y yo creo que todo la evolución de un análisis llevaría a poder pasarlo por la barra del menos phi, pasarlo por la barra del menos phi, pasarlo hasta llegar a un punto justamente donde aparece ese uno que marca el cuerpo, que ese no es negativizable, ese no. Bueno, pero igual lo pongo muy, muy simplón y muy en lógica matemática más que, no sé. sí que ibas a decir, Estela. Hmm. No, iba a decir que justamente el goce tenía que ver con un arreglo. En ese punto cada uno hace lo que puede. Eso era lo que iba a decir. Pero bueno, ya lo había, me parece que ya lo habíamos trabajado recién. Yo Este, lo que iba a decir es que la castración opera un menos y automáticamente relanza a un más, ¿no? A un plus. Eh, no es solamente una operación de pérdida, sino la pérdida y el intento fallido de recuperación del goce, ¿no? Fallido, en fin. Eh, sí, entonces creo, perdón. sí, Sí, no. No, que me parece que hay en esa recuperación de goce, puede estar recuperación de goce que incluya el sufrimiento, pero puede estar recuperación de goce vivificante, que es el del final Eso del es, análisis, exacto, ¿no? eso es. Y eso es Ancor, ¿eh? sí, sí, Aún, o sí. sea, Ancor es, yo por lo menos de Ancor, creo que casi se puede uno quedar con eso, ¿no? Mm. Es que claro, no es lo mismo. ¿Qué goce es el que se recupera? Es un goce, mm,
no es el goce sufriente. Claro, no es ese goce mortificante. Eso es, Precisamente ese es el Es asunto. ¿cómo las llama? Vivificante, eso, exacto. Es el goce, sí, que tiene que ver con la vida, exacto. Es que yo creo que el goce al final lo único que tiene es freudiano, ¿eh? Yo no sé, el otro día le decía a Teresa, no sé si te lo comenté también a Maripaz, que me parece que en algún momento se enredó la cosa del goce, con no haber aislado bien los 4 elementos freudianos de la pulsión, ¿no? Mm. Es decir, fuente, ¿cómo era? Fuente, meta, objeto Objeto. y empuje. Es decir, es distinto tomar la pulsión a partir del objeto que tomarlo a partir del empuje. Mm. Es decir, yo creo que al final la, el goce no es no es otra cosa que satisfactorio, es decir, que busca su satisfacción, Ujú, que no es placer, ¿eh? Que ujú, no es estar ujú, muy contento, ni estar muy alegre, ni nada de eso. ujú, El No, goce se no. va a satisfacer, ujú, haga lo que uno haga. Ahora, una operación, por decir así, de exterior, que va a producir una sanción sobre cierto modo de gozar, porque viene de la cultura, todo eso, lo que va a hacer es que, digamos, el sujeto encuentre cómo satisfacerse por otra vía. Y eso es un arreglo. ujú, Y los hay que llevan más malestar y menos. Ese es el ujú, arreglo que creo que es posible. ujú. Pero no es porque se produzca un menos de goce, en mi opinión, ¿eh? Se Un, produce un un, menos de sufrimiento. claro, De pero hay, sufrimiento sí. pero sí hay que pasarlo por el complejo de castración. En ese sentido sí Ah, hay claro, manera. sí, sí. Sí, Sí. yo en la fórmula matemática sí le pondría un barra menos. Yo no creo que haya que pasarlo por el complejo de castración. Yo Yo creo que creo que sí. yo creo que hay psicóticos que se las arreglan, por ejemplo, y el ejemplo es Joyce. Sí, sí. Vale, sería feliz o triste, eso ya es Pero es una harina de otra cosa. sí, pero es una sustitución es una sustitución. Claro que hay suplencias. Mm. Es decir, claro que hay maneras diferentes de arreglárselas, claro que sí. Sin el complejo de castración, digamos, del neurótico Mm, estructural, pero son maneras, bueno, pero también el neurótico es una idealización pensar que todo es pasar, que se puede llegar hasta pasar todo por el complejo de castración, siempre hay puntos de imposible, ¿no? Es que ujú. yo Porque creo el que complejo. precisamente el punto que genera el malestar neurótico tiene que ver con creer que habría una forma de borrar eso, ¿no? De borrar un poco la castración. O sea, Claro, Ah, creer que habría sí, relación sexual es lo que implica, lo que claro. empuja a estar siempre sí. mal. Por eso, ¿Ah? asumir todo lo que tenga que ver con asumir la castración a todos al máximo posible, lleva a reducir el malestar, lleva a reducir el sufrimiento. Sí, pero No, yo no sé si nunca es del todo. es que yo no creo que sea para todos. Yo creo que cada uno se las va a arreglar o no, porque pues, se puede sufrir mucho y la satisfacción de la pulsión, por decir así, o También. del goce, está allí garantizada también. O sea, da Mm, igual. Pero entonces, Lo vivo va a buscar su satisfacción. Yo creo que ese es el punto, el empuje. El empuje pero lleva a la satisfacción satisfacción. entonces, ¿qué diferencia hay entre goce y pulsión? Y Claro, yo eso pienso estaba que el goce, pensando. no un confundamos, no, 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 momento, no. es que yo me estoy confundiendo, pero luego yo pienso Claro, que el goce tiene más que ver, para mí, en que tiene que buscar o sea, trascender, no sé es la palabra, en que tenemos que seguir, la humanidad tiene que seguir, o sea, tiene que buscar la manera de que nos, de, de, de que de, no se extinga. de que nos extingamos, y eso es su mayor, no sé, a lo mejor su mayor empuje, pero la pulsión, satisfacción y pulsión creo que sí, pero goce, satisfacción no lo sé. Creo que el goce es la sustancia o el goce, lo que sea, busca el que sigamos en la Yo, humanidad, o sea, no lo sé, ¿eh? Creo que es más, Ujú. hay A algo ver, más por encima de yo la creo que satisfacción, ¿sabes? yo creo que la pulsión es un montaje, una construcción que De cada goce. uno hacemos Ujú. encontrando un modo de satisfacción, es decir, cada uno tiene un modo de satisfacción que tiene que ver con el montaje pulsional que ha hecho. Con el montaje pulsional, efectivamente, como decías, María Gregorio,
a ver, fuente, meta, bueno, bien, todo, el empuje, el objeto, es decir, aunque sea el objeto como objeto perdido y perdido para siempre, hay objetos que elegimos y que son objetos predominantes con el cual nos satisfacemos. ¿No? Pero quiero decir que, a ver, goce no es más que satisfacción. Que haga sufrir o que no haga sufrir. Goce es eso, no es más. Claro, ya está. Por eso yo Goce creo es que satisfacción. la pulsión Entonces, es cuando hay la el pulsión no circuito. es solo satisfacción, la pulsión es un montaje para encontrar Exacto. un modo de satisfacción. Por Entonces eso la digo, pulsión Es está un al rodeo. servicio del goce, en cierta manera. claro, Sí, claro. De Ujú. porque organizar el goce. Eso es, exacto. está al servicio de la satisfacción. Es Eso decir, es. yo creo que se enreda porque lo importante, cuando se hizo pasar por la fuente, que Freud hablaba de la fuente de la pulsión, Sí, se homologó en algún momento la fuente de la pulsión con las zonas erógenas, ya, Ujú. Ujú. ya, ¿no? ya, Que después con el misticismo eso queda un poco también ahí ya. interrogado, ¿no? Es el cuerpo. Porque lo que plantea también Freud es que el montaje pulsional recorta el cuerpo. Claro, es un montaje, Entonces, el cuerpo, exactamente, ¿no? eso es, el cuerpo a partir de la construcción de un montaje pulsional es distinto. El Claro. cuerpo, es decir, no es el cuerpo de la imagen especular, sino que es el cuerpo recortado por el montaje pulsional. Pero si hablamos de un montaje, ya hablamos de fantasma. Y me Claro. parece que lo que Claro. se produce al final del análisis es toda esta suposición imaginaria en la que nos sosteníamos, ¿no? Cae, Sí, sí, cae sí, 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 sí. cae el saber supuesto, ¿no? Caen muchas Sí. cosas, ¿no? Sí. Pero lo más importante es que este montaje cae, ¿no? Ese mundo que nos armamos, ¿no? Descubrimos que es solo un mundo que nos armamos, una mentira, una ficción que nos armamos. Y de ahí vamos a la película que nos mostró Maripaz al comienzo, Sí. de Truman Show, ¿no? Que es una gran mentira que nos construimos en el mundo. Cada uno se construye su propia mentira. El caminamiento que habla Lacan, ¿no? En alguno de Pero sus lo que no seminarios, es, no me acuerdo lo que en no cuál. es, sí, lo que no es una mentira es cómo está organizado el cuerpo en lo pulsional. Eso no es una mentira. Eso es No, algo eso- que, eso es algo que eso sí no, está recortando, eso no. marcando y haciendo que disfrutemos o que suframos de una determinada manera. Y eso es lo. Freud relacionaba la psicosis, bueno, y la neurosis por el otro lado, digamos, ¿no? Con si era posible o no la relación de objetos. Es decir, uno, la psicosis quedaba más del lado del narcisismo primordial, por decir así, y en el neurótico había un rodeo, pasaba por el objeto y todo este rollo, ¿no? Yo creo que eso es congruente con lo que dice Elena. Es decir, cuando se habla del montaje pulsional, está en juego la cuestión de la fuente, está en juego la cuestión del objeto, y estaría en juego tanto lo que es la meta, que es la satisfacción, como el Empuje. empuje. Mm, Y yo creo que cuando quitamos el montaje, lo voy a decir así, cuando deshacemos un poco todo ese recorrido que se dibuja por el objeto desde la fuente y no sé ¿qué es lo que nos queda? Empuje. Empuje a la Mm, satisfacción. mm, Y creo que empuje a la satisfacción es goce. Y empuje a la mm. satisfacción independientemente del rodeo que haga. E independientemente de la experiencia subjetiva, voy a decir así, del sujeto, que tiene que ver con que si es feliz o está triste o sufre o no sufre, está frustrado, todas esas manifestaciones. Eso ya es después de que está montado, digamos, un cierto recorrido. Pero de entrada lo que hay es goce y el goce busca satisfacción. Y no, yo diría, no puede no satisfacerse. Por eso la cuestión de la negativización la puedo entender por un lado, pero por el otro lado me parece que haría creer, más bien, haría creer que se puede gozar de la buena manera. Es decir, y la buena manera es la de cada quien y como cada quien se las va a arreglar. Yo no creo que haya un mejor arreglo que otro. No, Es decir, mejor, hombre, a ver. ya va, lo voy A a ver, matizar. coge a un Para cada autista quien. totalmente, No. coge a un autista absolutamente aislado y absolutamente
aislado en estereotipias y que su modo de goce es, por ejemplo, pellizcarse la cara y hacerse daño y arañar. Hombre, No, cuidado. también hemos hecho cada uno habrá hecho alguna experiencia de análisis que le hará preferir unas cosas que otras. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quería decir que no lo terminé, no creo que per se haya una forma de gozar mejor que otra. Es decir, lo que hay arreglos que le van mejor a cada quien, eso sí. Cada quien. Que se puede sufrir menos, porque pues, está bien, se puede estar un poco mejor, que es como lo dice Miller, ¿no? Estar un poco mejor, arreglárselas con. Ni siquiera, Miller incluso llega a destituir un poco la cuestión en sutileza analítica, la cuestión de saber hacer, porque le quita hasta la cuestión de saber y se arregla apenas un arreglársela con. Entonces, eso sí que se puede lograr. Es decir, estar un poco mejor en el mundo, con los demás, con las cosas. Eso sí, pero a nivel pulsión, a nivel del goce, perdón, diría, se va a satisfacer siempre. En ese sentido, en ese nivel, hay uno. Y creo que precisamente todo el esfuerzo del capítulo es para tratar de ir de la cuestión que nos haría creer que hay una causa, en fin. La noción de causa es problemática porque cuando uno lo plantea como causa perdida para siempre, bueno, está bien, allí hay una relación con lo real que es interesante, que hay que asumir por un lado. Estoy de acuerdo contigo, Elena. Sí. Pero por otra parte, haría a la vez creer que se puede llegar a algo de eso, que se puede uno Es acercar que de ahí, ¿no? me voy a tener que desconectar hoy antes que otros días, no puedo llegar a las 3. Vale. Pero hay una cosa que sí es importante, ojo, también está el seminario de la ética de Lacan, ¿eh? Sí, sí. Y hay modos y modos de goce. Y también hay, supuesto. es decir, hay modos, y no es lo mismo no es lo mismo el goce al final de un análisis. Hay un paso, a mí me parece que un análisis nos vuelve, o yo diría que más conformes con nuestra propia ética. Vale. Entiendo yo, y espero, es decir, para mí no hay psicoanálisis en ética. Digo porque si no podemos hacer una lectura también de Viva la perversión también, ¿eh? Y no digo que cada uno no tengamos aspectos perversos, ¿me explico? Bueno, unos más, otros menos, de una manera o más. Pero no digo que no haya restos, no digo que no haya. Pero cuidado con eso, porque eso también fue una de las cosas uno de los deslizamientos que se pudo hacer en algún momento y que algunos lacanianos hicieron, ¿eh? No, la posición cínica también, ¿no? La posición cínica, desde luego, pero también ¡viva la perversión! No digo que eso fuera Lacan, sino que yo ya he escuchado lacanianos de una época de decir cosas de ese estilo, ¿eh? Es muy interesante lo que estás diciendo, Elena. Esta ética que hace que los sujetos no sean inocentes de lo que hacen ni de lo que dicen. Es fundamental, porque si no se arriba la posición cínica. Sí, claro, coincido con ustedes. Eso es. Sí. Me estoy lamentando de que tengo que desconectarme, pero bueno, muchas gracias. Yo además me había confundido, yo nos me has había dejado preparado una de Lacan. una perlita para despedirte, nos has dejado. Muy bien. Pues muchas gracias. Es muy bueno, ¿no? Vale. Gracias a vos. Seguimos. Hasta luego. Chao, Elena. Hasta luego, Elena. Chao, Elena. Antes de irnos, tenés que ir al final, ¿no? Sí, José, voy a si ir nos da al tiempo, porque te final queda muy rápidamente. poquito. Y yo creo que... En la última página, que es la página 21, encontrarán algunas cosas sobre lo real, ¿no? Dice, Lacan había calificado lo real como lo que vuelve siempre al mismo lugar. Fue la primera definición, como repetición, digamos, ¿no? Lo real vuelve siempre al mismo lugar como los astros. Es tan estúpido como ellos. Me parece que es importante que meta allí los astros, me parece que viene también de la referencia que ha dado en la página anterior, creo que es en la página anterior, no, en la página 19, a Galileo, ¿no? Galileo, al saber en lo real, entonces aquí habla de una clasificación de lo real para Lacan que tenía que ver como lo que vuelve siempre al mismo lugar. Por lo tanto, si vuelve siempre al mismo lugar, sería susceptible de hacerse
digamos, su cosmología, ¿no? Es decir, de ver cuál es el dibujo, el rodeo que la pulsión da. Pero dice, es tan estúpido como ellos. Cuando Lacan calificaba de esta manera lo real, lo oponía a la potencia dialéctica. La potencia dialéctica disolvería, rompería esa repetición. Luego dice, en la enseñanza de Lacan, esto me parece que es súper importante, en la enseñanza de Lacan hay el redescubrimiento de que el cuerpo tiene un estatuto que no agota lo imaginario, que no agota la forma, que no agota la visión del cuerpo. Bueno, creo que hemos dado vueltas en relación a esto durante la conversación de hoy, ¿no? Y luego, a mí me parece que en la frase que viene después, a mí me generó confusión. Entonces he ido a buscarla en otras fuentes, ¿no? La voy a leer primero como está en Freudiano. El lugar donde eso se juega, donde se juega la pregunta de Schelling, que es finalmente lo real es el fantasma. Aquí yo diría con calma, porque no sé cómo la entendieron ustedes. Yo lo pensé en el sentido ambosceptor que tiene el fantasma, por un lado el significante y por el otro la satisfacción en el objeto A, ¿sí? Y en eso que no puede ser dicho, ¿no? En eso que no puede ser representado, en eso que queda por fuera de los significantes. En ese punto me parece que apunta a lo real, ¿no? En esta en esta doble entrada que tiene el fantasma. Por un lado está el significante, pero también está todo lo que está por fuera del significante, que es el objeto A, ¿no? Y lo que Sí, ello implica, como las dos ¿no? lecturas, ¿no? Del fantasma, conjunción, disyunción. Lo planteas así. Claro, claro, Ujú. pero me parece que lo real está puesto en esa conjunción, disyunción, que además es un fracaso en sí misma, ¿sí? Por más que uno se arme una historia y que esa historia se sostenga por un tiempo, ¿no? Llega un momento en que el fantasma vacila, ¿no? Y esta historia que nos armamos se cae, ¿no? Cada vez más, A mí me hizo un ¿sí? poco Ahí de está ruido lo la real, frase, porque ¿no? Me parece que ahí está lo real, en este fantasma que se va cayendo, ¿no? Que se va diluyendo. y a mí me generó confusión cuando lo leí, porque cuando lo leí la primera cosa que me vino, quizá por cómo está construida la frase, es que ese nuevo estatuto del cuerpo que no se agota en lo imaginario, es el lugar donde se jugaba ese nuevo estatuto del cuerpo era el fantasma. Y dije, bueno, hay que ir con cuidado, ¿no? Yo creo que la pregunta, ¿qué es lo real? Se juega, cualquier cosa que se responda a la pregunta, ¿qué es lo real? Se juega desde el fantasma. Y en ese sentido es verdad que el fantasma puede ser teorizado como un ambosector y que está toda la vertiente disyuntiva, ¿no? No solo la conjunción, sino la disyunción. En ese sentido es verdad que se juega allí en el fantasma, pero se juega precisamente por lo que tendría de atravesamiento. Es decir, por el lado, si hubiese que decantarse, habría que decantarse por el lado eh, disyunto. Porque Claro, si se cree que hay conjunción, que si se está del lado de la conjunción, estaríamos del lado de la irrelación sexual. Es como sí. lo puedo pensar Sí, así, ¿no? en el fantasma hay relación sexual. Sí, Eso es sí, precisamente, ¿no? Entonces, sí. creo que hay que privilegiar que en el fantasma se juega esa pregunta, pero lo que sea que puede ser la vía que conduce a un arreglo, eh, voy a decir de final de análisis, tendría que ver más bien con la disyunción. Sí, Y allí es donde no me gusta tanto la cuestión de dejar el fantasma como sin tocar, ¿no? Creo que precisamente en descubrir que ese cuerpo no se agota en lo imaginario, es allí, donde habría un estatuto, no sé cómo lo diría, porque tampoco me gusta mucho lo real del cuerpo. Mm, Yo diría el goce.
En el próximo capítulo lo empieza trabajan. a elucidar. Muy bien. La próxima vez vamos a trabajar eso, ¿sí? Cuando vamos a trabajar las amfibologías de lo real, y allí lo vamos a trabajar, ¿no? El atravesamiento del fantasma, lo que ello implica, ¿no? Es muy interesante el próximo capítulo, porque Al va aclarando final, algunas cosas. solo ya para terminar, tenemos una puntuación de Miller que va a decir que tenemos un Hegel que ríe y un Schopenhauer que llora, ¿no? Y que Hegel ríe, que que ríe llora. porque cree que es posible la junción de las dos cosas, ¿no? Y un Schopenhauer que es un pesimista, ¿no? Que ya Es no un está tan... pesimista, claro, claro. Entonces, en el seminario de Lacan dice, tenemos un Lacan que ríe y que llora. Yo creo que el que ríe es quizás el Lacan del principio, ¿no? Mm. Y el que Ujú. llora, estaría más del lado del final. Al menos así lo entiendo. Pero me El que parece cree en que el levantamiento del síntoma es el que ríe, el que cree en la terapéutica es el que ríe. así es. Que cree que se puede Mm, atrapar lo real con el significante, ríe. claro. Pero Ujú. con esa referencia me parece que queda claro, por lo menos para mí, que ese Lacan que llora, próximo al Schopenhauer que llora, es la vía en la que estaríamos en nuestra exploración ahora, ¿no? Ujú, de acuerdo. Habría Buen una toma punto de para posición ahí. finalizar, ¿eh? Buen Muy punto bien. para finalizar. Ujú, Bueno, muy pues bien. eso. Muy bien. Bueno, precioso recorrido. Así que la Sí, próxima vez entonces trabajaremos el próximo capítulo. Sí. la clase Muy 3. bien. Que te toca a ti, ¿no, Estela? Sí, En sí, 15, sí, en 15 días. en 15 días. Bueno, Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, Hasta adiós. luego. Adiós. Chao, pues. Adiós, Gracias, chao a Gloria. todos. Chao, Oli. chao. Chao. Chao, Chao. gracias. Y- mm, mm. A ver, yo tengo que hacer algo especial, Laia, ¿o qué? No sé si estás ahí. A ver.